con la actualidad. Una de ellas sin dudas tiene que ver con las desregulaciones que se vienen dando en diferentes puntos del Estado nacional y obviamente un ministerio de desregulación que llegó para desmembrar cada uno de estos lugares, entienden con una cuestión para regular de alguna manera el Estado, y en ese sentido también se ven afectados el ámbito laboral, ¿no? Los trabajadores que quedan en el medio, muchos de ellos que quedan sin su empleo, y en este último tiempo, bueno, declaraciones que deja el presidente Milei respecto de que, bueno, se van a terminar, por ejemplo, los juicios laborales. Hay unas declaraciones que había dejado en su momento. Para charlar acerca de esta cuestión, de estos temas, estamos en contacto ahora con Pablo Viñas, abogado laboralista, ex secretario general de la ocupación de AGR Clarín, Artes Gráficas Rioplatense. Pablo, muy buenos días, bienvenido a Radio Libertad. Javier Roselot te saluda. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Todo bien, un gusto poder charlar con vos. Bueno, dialogar acerca de estos tiempos, ¿no?, que estamos transitando en la presidencia de Javier Milei, con diversas medidas que vienen afectando a distintos sectores y a los laburantes, ¿no? Sí, la verdad que las medidas que viene tomando el gobierno son completamente regresivas, también inconstitucionales, hay que decirlo, porque está incorporado como legislación nacional, tratados internacionales que hablan del principio de progresividad. Incluso nuestra propia Constitución Nacional, en el artículo 75, tiene incorporado el principio de progresividad. Y la idea de que las reformas legislativas, etcétera, deben incorporar mejoras a nivel laboral, social y demás. Nunca retroceder. Y bueno, estamos retrocediendo décadas o siglos en las condiciones laborales, con una reforma que, como muy bien comentabas recién, hay una masacre en el Estado, pero hay una masacre más en general. En estos días estuve viendo un reportaje ahí en el que está Sturzenegger, y le pregunta a Majul, insospechado de un periodista crítico, le pregunta por los despidos en el Estado. Y Sturzenegger dice, no, pero vos me preguntás mal, porque ellos además le dicen a los periodistas que tienen que preguntar. Sí. Vos me preguntás mal, le dice, vos me deberías preguntar no por los 50.000 menos que hay en el Estado, sino por todos los puestos de trabajo privados. Y Majul le dice, pero ¿cómo puede ser que haya nuevos puestos privados si la desocupación creció? Y lo dice Majul. Es decir, que los despidos son en el Estado, pero también son en el ámbito privado, y es algo que los abogados laboralistas estamos viendo todos los días, con las consultas que nos llegan y demás. Por un lado, porque hay una caída en general de lo que es la producción, se ha habilitado importaciones, hay una caída muy fuerte del consumo interno, es decir, que la gente está comiendo menos, consumiendo menos, vistiéndose menos. Entonces, bueno, esto está generando digamos, que haya despidos por situaciones de crisis y demás. Y por otro lado, porque con la reforma laboral hay empresas que dicen, bueno, voy a despedir empleados que tengo, que tienen antigüedad, derechos adquiridos, un convenio colectivo, una organización sindical, etcétera, y tomo trabajadores precarizados, aprovechando además de paso la crisis. Invoco una crisis y despido, y entonces, bueno, qué sé yo, nosotros en el estudio tenemos varios casos, por ejemplo, de clínicas privadas que han despedido de forma masiva y después toman monotributistas. Para las mismas áreas en las que despidieron, con toda impunidad. Por supuesto, monotributista, que de monotributista no tiene nada. Totalmente. Y es una política que ya la atravesamos en la década de los 90 con esa etapa neoliberal, que se vuelve a dar, y quizás un poco más dura que en ese momento. ¿Y cómo es asesorar a un laburante en estos tiempos, donde todo es tan frágil, no? Sí, a ver, el tema, el asesoramiento, por supuesto, pasa porque muchas de estas reformas son inconstitucionales. Entonces,
hay reclamos que uno va a efectuar, en el cual reformas que son regresivas, que pretenden eliminar derechos, uno va a discutir eso, a plantear que se mantengan esos derechos. Por ejemplo, hasta antes del año pasado teníamos indemnizaciones agravadas, se llamaban multas por trabajo en negro. Actualmente desaparecieron. Es decir, que un empleador puede tomar dinero en negro, después lo despide o esa persona se considera despedida, y la ley no prevé ningún tipo de sanción. Impresionante. No se entiende bien por qué un empleador tomaría a alguien en blanco. Si le sale más barato contratar en negro, y después cuando la despide tampoco va a tener ningún tipo de consecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Uno justamente, tomando el derecho del principio de progresividad, reclama daños y perjuicios y reclama los antecedentes de las viejas leyes. Entonces uno se ampara en eso. Ahora, mientras tanto el trabajador quedó despedido. Mientras tanto que uno queda en la incertidumbre de saber si el juez va a fallar como debería fallar, protegiendo los derechos del trabajador, o habilitar la masacre que está tratando de imponer el gobierno. Por eso no es casualidad que a su vez hay una gran presión contra los jueces también. Ha habido presiones del gobierno contra cualquier juez que saca fallos que no le agradan. Entonces, hace poquito, por ejemplo, dijeron, bueno, eliminamos el día del estatal, porque el estatal no tiene ningún privilegio. No sé de qué privilegio hablan si todos los gremios tienen el día del gremio. Entonces, claro, una jueza con mucho tino, bueno, no, esto es inconstitucional, no pueden eliminar el día del gremio. Es un derecho adquirido que tienen los trabajadores. Entonces, ante medidas cautelares presentadas por UPCN, por ATE, etcétera, se dijo que bueno, eso quedaba en suspenso. Bueno, ya por supuesto salió el gobierno a seguir jury enjuiciamiento con la jueza, esto, lo otro, una serie de presiones. Entonces, bueno, la verdad que es una tarea un tanto insalubre, diría, incluso porque uno ve la cantidad de despidos y de situaciones muy críticas que también hacen a la salud. Estamos viendo muchos casos de gente que viene con problemas realmente dramáticos, salud, y obras sociales que no responden. Porque a su vez no tenemos una CGT, una CTA o sindicatos que estén peleando con cierto ahínco por la defensa de los trabajadores, de su salud, contra la reforma laboral. Todos tenemos sentados en la mesa esta de mayo con el gobierno, a través de Gerardo Martínez, que es lamentable este antecedente, haber sido, digamos, miembro del batallón 601 durante la dictadura militar. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión es que las obras sociales se están reduciendo, y el recorte, el ajuste es a todos los niveles. Había ciertas prestaciones que antes el Estado tenía que cubrir, el Estado deja de cubrirlas, y las obras sociales dejan de dar prestaciones a los pacientes. Entonces, qué sé yo, una persona, un trabajador, que tiene cáncer, que le están dando quimioterapia, tiene una primera sesión de quimioterapia, va a darse la segunda y le dice, no, discúlpeme, pero como su obra social dejó de pagarnos, ya no le podemos aplicar la quimioterapia. Entonces un amparo de salud diciendo, tienen que seguir la quimioterapia. Están haciendo abandono de personas con una persona con cáncer. Y esto que te digo, por ejemplo, es un caso concreto. 11 contra la obra social del fósforo. Un caso que todos estamos llevando en este momento en el estudio. Y una persona con cáncer que en medio de su tratamiento es abandonada y le retiran el tratamiento. Va a hacerse la quimioterapia con las ampollas en mano, porque había conseguido incluso las ampollas, que era más costoso, y ya uno le las aplica. Entonces, bueno, esto es dramático, pero si siempre hubo algunos problemas con las obras sociales, etcétera, paro de salud se tienen que presentar y demás, ahora se está haciendo exponencial. Entonces, es dramático, digo, a varios niveles, porque es dramático a nivel de que la gente pierde su empleo, de que la echan. Tengo muchos casos del neumático. En el neumático despidieron
la mitad del gremio. Poco más, poco menos, pero hubo despidos masivos en Bristol, en Pate. Entonces las empresas están achicando por ahí la jornada. Antes estaban de lunes a lunes, ahora cierran un día y bueno, en medio despiden y a su vez introducen flexibilidad laboral, introducen tercerizado que hacen tareas que antes hacían efectivos. Entonces, entre la crisis y la reforma tenés un recorte tremendo, pero por otro lado tenés estas situaciones. Que el trabajador, que por ahí lo están despidiendo, le están destruyendo condiciones de labor, que le están tomando en negro porque ahora le sale más barato al empleador, etcétera. Además, después tiene un problema saludero, su grupo familiar grave, va a su obra social y tampoco la atiende. Y también hay una mirada especial allí para ese trabajador que, de alguna manera, bueno, antes de tener nada, agarro lo poco que tengo como monotributista, en gris o lo que sea, lamentablemente afectando a ese trabajador que tenía tantos años de aporte y demás, y la situación económica lleva a eso, ¿no? Que la clase trabajadora se vaya quebrando de alguna manera. ¿Cómo no te comprendí lo último? Justo se me cortó un poquito. Esta situación económica hace que trabajadores que de alguna manera consiguen ese laburo, ya sea como monotributista, en gris o lo que sea, dejando de lado a ese trabajador con tantos años de aporte, se da un quiebre, ¿no? En lo que es la clase trabajadora. Ah, lógico. Pero bueno, eso es lo que, digamos, ha sucedido toda la vida. Por eso, justamente en el derecho se considera que el trabajo, la Constitución dice el trabajo tiene que tener una protección especial, ¿no es cierto? La ley tiene que proteger el trabajo. Y hay muchos fallos de corte, hay un criterio jurisprudencial a nivel internacional de que el trabajador tiene que ser un sujeto de preferente tutela. Porque el trabajador, colectivamente, unido, organizado, etcétera, tiene mucha fuerza y puede llegar a tener más fuerza que el empleador. Individualmente, en lo que es el contrato de trabajo, el trabajador tiene un estado de necesidad. El trabajador se conchaba para un trabajo, puede gustarle más o menos el trabajo, pero se conchaba por una necesidad para poder sustentarse él y su familia. Totalmente. Entonces, igual el trabajador y la trabajadora, cuando por un trabajo, está en estado de necesidad. Por eso, justamente, son sujetos preferentes de tutela para la ley, y por eso está que hasta el día de hoy, por eso no eliminaron, pero en cualquier momento lo van a intentar eliminar, por eso está el principio de irrenunciabilidad. Es decir, un trabajador no puede renunciar a sus derechos. Vos tenés un convenio colectivo de trabajo como periodista, ¿no? No es que mañana puede ir otro periodista y decir, bueno, mira, a mí yo tengo necesidades, quiero darle comer a mi familia, no importa el convenio colectivo, perdón, la expresión cruda, pero bueno, yo un trabajador que esté dispuesto a laburar por un plato de arroz. Podría suceder, y nadie podría culpar a ese trabajador si necesita ese plato de arroz para su familia. Pero la ley prevé ese estado de necesidad, entonces dice, por más que el trabajador te firme la aceptación y la renuncia a todos sus derechos, no tiene validez. Las leyes laborales son de orden público y deben ser aplicadas. Ahora este gobierno, en nombre de la libertad de contratación y etcétera, justamente pretende eliminar todo esto. Es interesante porque no tiene el mismo criterio a la hora de defender las empresas. Es decir, cuando después se sientan a discutir las paritarias, se terminó la libertad. Dice, no, acá ponemos un tope y más de este aumento no va a haber y demás. Pero a la hora de destruir condiciones, está desprotegiendo a los sectores vulnerables. Y esto que vemos a nivel de que uno dice, bueno, al final no respetan a los jubilados, atropellan al discapacitado, atropellan al que tiene una enfermedad de cáncer y no le dan más medicina, etcétera, pasa también a nivel del derecho. Entonces tenés inquilinos que siempre fueron considerados el sector más vulnerable en lo que es el contrato de un alquiler, y desde batallas que hubo hace, grandes peleas que hubo hace más de un siglo de los inquilinos, después hubo leyes que pasaban a proteger al inquilino. Justamente una persona con una familia que tiene que alquilar,
no puede estar a merced que le dicen, no, mira, te aumento el doble o te vas mañana. Entonces tiene que haber un mínimo de X cantidad de años, bueno, toda una serie de condiciones. Pero esas condiciones las barrieron. Y dicen, no, la libre contratación. Y lo mismo pasa en el ámbito del trabajo. Quieren barrer todas las condiciones elementales, los pisos, y decir, no, bueno, que el empleador y el empleado se arreglen y resuelvan como quieran. Pablo, con algunos cambios que se habían introducido con, por ejemplo, de alguna manera esto que se daba como una especie de aprete hacia el sector sindical, de frenar esos años de gestión que tiene un sindicalista al frente del mismo, ¿también pierde fuerza el sindicato en este sentido? ¿No hay tanto apoyo? No, yo creo que los sindicatos pierden fuerza porque en su mayoría por lo menos, porque se están acoplando y no están enfrentándose a esta reforma. Entonces pierden fuerza de por sí. Por ejemplo, yo represento a agregados de camioneros de una logística. Esos agregados de la logística les están echando gente a los pagotes. Y el gremio no está haciendo nada. El gremio apretó a los delegados por enfrentar a la empresa. Ahora, los delegados, ¿qué le dicen al gremio? Incluso le han mandado carta de documento. Nosotros estamos defendiendo al gremio. Porque si pasa lo que nos está pasando a nosotros, es el caso de Dorinca, que es de Narváez y lo que era Chango Más y demás. Ellos dicen, si Dorinca ahora nos puede despedir a todos, o puede eliminar un turno, puede despedirnos y contratar a todo el mundo en otro lugar precarizado. Bueno, así el gremio se va quedando sin empleados. Es decir, si los gremios permiten que le despidan a todo el mundo, y tenemos monotributistas en todos lados, digamos, el gremio va perdiendo fuerza, o tiene menos afiliados, menos fondos para poder sostenerse y sostener una actividad sindical, y menos músculo, menos capacidad de fuerza, porque tienes un gremio vaciado. Entonces, me parece que más que por el lado de las reformas en ley de asociaciones sindicales o demás, sobre todo el golpe a los gremios, es indirecto a través de intentar arrasar con los derechos de los trabajadores. Que no está todo dicho, porque los trabajadores también pelearán por sus derechos en cada lugar de laburo. Pero lo que intentan es arrasar con todo. Con los gremios, aprovecho igual la pregunta, está el peligro de una política de intervención de parte del gobierno. Porque ha habido reformas que ha introducido hace poco con la ley de asociaciones sindicales que habilitan intervenciones en los sindicatos. Cosa que antes era más difuso, se planteaba de otra manera. Por ejemplo, el sindicato, si no convocaba elecciones, el ministerio tenía que intimarlo y si no convocar por sí mismo. Y una serie de cosas son reemplazadas y ahora se considera que si hay acefalía, en vez de impulsar que haya una elección y que la lleve adelante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no, lo que hay es una intervención del Ministerio de Trabajo sobre el sindicato, en caso de acefalía. Y estipula la cantidad de meses que puede estar intervenido un sindicato. Entonces, bueno, son hechos muy graves porque el gobierno además va queriendo meter mano en las organizaciones sindicales, además de que quieren ir contra el derecho de protesta, etcétera, que lo cual, por supuesto, entonces entrar a esta reforma va a haber protesta. Entonces tratan de atacar también el derecho de protesta. Es una reforma integral que ya no es solo económica, sino también política, para tratar de demoler a la clase trabajadora, digamos. Totalmente. Pablo, agradecerte por este contacto y obviamente, bueno, estaremos al habla. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo para vos, Javier, y para todo el audiencia. Un gran abrazo a la distancia. Allí dialogábamos con Pablo Viñas, es abogado laboralista, ex secretario general de la ocupación Artes Gráficas Rioplatense de allí, AGR Clarín, dialogando acerca de estos momentos, estos tiempos que se están viviendo de parte de modificaciones que lleva adelante el gobierno nacional en este sentido, ¿no? Que está tocando a los trabajadores y de alguna manera, bueno, tocando todo, desmembrando lo que se había creado, quizás defensa bien o mal de los trabajadores por parte de los gremios,
habrá que consultar también con la parte gremial, ¿no? Respecto de esto que nos comentaba Viñas, que también podría tener injerencia el gobierno nacional dentro de los gremios. Estamos llegando muy pero muy lentamente a las 11 de la mañana, estamos en el 3624-515509 y esta nota la podés repasar en www.libertaddigital.com.ar.